¿Y cuántos discípulos hay aquí de Cristo? Eso sí. En Segunda de Reyes, vamos a ir a nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 4, 14. Estoy perdidita. Segunda de Reyes, estaba ya en Segunda de Samuel. Segunda de Reyes, capítulo 4. Capítulo 4, verso 17. Verso 14. 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Como sé que hay muchos que no conocen la historia, vamos entonces a recordarles un poco acerca del contexto. Y encontramos a una mujer sunamita, es una mujer que era ¿de qué? De Sunem, del lugar de Sunem se llamaba la ciudad, y se dice que era una mujer sunamita, y que esta mujer con su amabilidad y hospitalidad decide allí en consejo con su esposo, decide levantar y hacer una pieza, una habitación para el profeta, ¿cierto? Acá nosotros, el pastor nos ha hablado mucho acerca de esta, y deciden de común acuerdo hacer esa alcoba allí para él, para que cuando él pasara por allí pudiera descansar. En vista de que esta mujer había sido muy amable con el profeta, es decir, pues de manera desinteresada, y en vista de que esta mujer había sido tan amable, tan cordial con el profeta, él entonces decide hacer algo por ella. Bueno, entonces, ¿qué haremos por esta mujer? Pero esta mujer no tenía necesidad económica, porque era una mujer, dice allí, que habitaba en medio de su pueblo. Era una mujer distinguida. Quiere decir esto: estaba allí en la presencia del rey. O sea, era una mujer distinguida. No era problemas de economía, ¿sí? Y bueno, entonces el profeta se quedó así, bueno, pues entonces esta mujer lo tiene como todo, ¿no? ¿Qué será lo que haremos por ella? Y le pregunta a Giezi. Y Giezi, entonces, es cuando él, el criado, su servidor, entonces conocía la necesidad de esta mujer y le dice al profeta: es que ella es estéril, ella no ha tenido hijos y ya su esposo es viejo, así que ya nada de nada. Pero la condición de esta mujer realmente aquí en este contexto era deplorable. Era
de rechazo ante la sociedad. Porque en ese tiempo una mujer que no podía tener hijos era considerada una persona como un castigo de Dios, ¿sí? Y ya ustedes se pueden imaginar la autoestima de esta mujer, cómo había sido en toda su vida, porque yo considero que es algo que eso se arrastra toda la vida. Una mujer que Dios no le ha dado el privilegio de abrir matriz, no le ha dado el Señor el privilegio de ser madre, es algo con que toda la vida está allí y que se cuestiona a la persona. Me imagino que ella vivía cuestionada, posiblemente, pero ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué a mí? Vivía seguramente cuestionada, preguntándose qué sería lo que había pasado, posiblemente con resentimiento y amargura de su corazón, porque todas esas cosas traen muchas veces amarguras, resentimientos. Y una vez que entonces Giezi, este personaje muy particular, pero que en muchas cosas en el día de hoy nos va a enseñar, le dice, ¿cierto? Presenta allí, sabía la necesidad de esta mujer. Pues no sé si de pronto, como dice la escritura, como le dijo el Señor a Pedro, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. ¿Sí? Posiblemente. O en esos lugares allí, en esos pueblos, realmente las personas se conocen mucho entre sí y saben allí las necesidades más sentidas de las personas. Pero realmente este servidor fiel de Eliseo, del profeta Eliseo, estaba en la jugada. Dígale a él que está a su lado, ¿tú estás en la jugada? Ahora, ¿cuántos servidores o discípulos hay aquí que se están dejando usar por Dios para llegar a la verdadera necesidad de las personas y poder llevar esas personas a la presencia de Dios? Mire, Giezi llevó esa necesidad al profeta, a quien le estaba preguntando, ¿qué haremos con esta mujer? ¿Qué podemos hacer por ella? Y Giezi le dice, mira, es estéril. Está allí llevando esa necesidad. Mire, ¿cuántos de nosotros muchas veces no aprovechamos esta oportunidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, como siervos, como discípulos ante las personas? Muchas veces ahí en nuestra propia casa, mis amados hermanos, a veces usted puede estar ahí y no se está dando cuenta de las necesidades de las personas que están en su casa. Y usted las ignora. Ignora muchas veces las necesidades allí en su propia casa. O de no, allí cuando estamos en el trabajo, en la universidad, en el barrio. En los barrios se suelen conocer muchas necesidades de las personas.
¿Por cuántas personas usted está orando y llevando a la presencia de Dios esas necesidades de sus vecinos, por ejemplo? De las personas, aunque de pronto usted no tenga mucha relación con ellas. Pero ¿cuántos de ustedes llevan a la presencia de Dios en intercesión y oran por las necesidades de esas personas? Muchas veces nos hacemos de la vista gorda, mis amados hermanos. Ignoramos, o a veces no queremos detenernos un poco para interceder delante de Dios por estas personas. Y eso fue lo que hizo Giesi, este servidor. ¿Qué hizo? Llevó al profeta la necesidad de esta mujer, porque el profeta no estaba preguntando, es que depende de lo que ella necesite, la puedo ayudar. ¿Estaba diciendo eso el profeta? No. ¿Qué podemos hacer por esta mujer? ¿Qué haremos por ella? Le está preguntando a Giesi. Y nosotros sabemos acercarnos al Señor y decirle, Señor, tú puedes hacer mucho por este vecino mío. Señor, tú puedes hacer mucho por mi familia, por mis compañeros de trabajo, mis compañeros de la universidad. Señor, tú puedes hacer mucho. Lo que nosotros no podemos hacer, mis amados hermanos, Dios sí lo puede todo. Dios lo puede todo. Para Él todo es posible. Nosotros debemos ser sensibles a esa necesidad. Hermanos, y allá afuera nosotros sabemos que hay mucha necesidad. Nosotros porque vamos por la calle y realmente ignoramos muchas cosas, pero miles y miles y millones de personas necesitadas del Señor, necesitadas de Cristo. Y la salvación es lo más importante. La salvación es la primera necesidad que todo ser humano tiene. Esa necesidad de Dios, esa necesidad de reconocer que necesitamos de Dios. La necesidad de reconocer que nosotros somos pecadores. Pero mire que hay algo, y es que de todas formas nosotros que estamos aquí y que llegamos a Cristo, nosotros llegamos al Señor, pero no porque de pronto allá nosotros y que, uy Señor, tengo hambre y sed de ti. Antes de llegar a Cristo, no. Señor, tengo hambre de ti. Señor, tengo necesidad de ti. Ese no era el reconocimiento que nosotros hacíamos antes de conocerle, sino que el Señor, Dios Todopoderoso, en su sabiduría, nos creó a todos nosotros limitados. Nos creó con limitaciones. Él quiso que fuera así. Amados, de lo contrario, ¿qué sería de nosotros? Pues por demás Cristo hubiera venido. Sí, porque no había necesidad en nosotros, no tendríamos ninguna necesidad. Pero como Dios nos hizo limitados, siempre va a haber en nosotros una limitación, un imposible, un sueño, un anhelo imposible que solamente Él lo cumple.
Y por eso nosotros hoy como creyentes estamos aquí. Y ya hemos descansado en el Señor. Nos dio esa necesidad más importante de la salvación, pero no por eso quiere decir que nosotros ya no tenemos ninguna necesidad. Seguimos necesitados. Nosotros seguimos necesitados. Porque si no fuera así, le diríamos chao al Señor. Hasta luego, hasta pronto. Pero como nosotros seguimos con imposibles, seguimos con limitaciones, entonces levantamos nuestra mirada al Señor. En medio de esas limitaciones y de esos imposibles, es lo que nos lleva a levantar y constantemente nuestros ojos al Señor y decirle y pedirle, alabarlo, bendecirle, darle gloria y decirle: Señor, mira, esto para mí es imposible, pero para ti es posible, tú lo puedes todo, pero descansamos en Él. Ya no estamos cargados. Aquellos siervos, aquellos servidores, discípulos, aquellos creyentes que han aprendido a descansar en las promesas de Dios, están tranquilos, están como si nada, relajaditos. ¿Por qué? Porque han aprendido a echar sus cargas, sus imposibles y sus limitaciones en la presencia del Señor. Amados, y si nosotros como iglesia sabemos eso, ¿por qué nosotros somos así? Estamos tan tranquilos que las cosas a veces como si no fuera con nosotros, como si nos resbalaran. Si nosotros sabemos eso, esa bendición que Dios ha traído a nuestras vidas y que por su gracia estamos aquí, hermanos, ¿cómo es que nosotros entonces no llevamos, no tomamos esas cargas? No llevamos a las personas que sabemos que están cargadas y atribuladas y necesitadas, y que para ellos hay un panorama como si no hubiera salida por lo que están pasando en sus vidas. Y nosotros estamos ignorando eso, mis amados hermanos. En este tiempo de tanta necesidad, es cuando nosotros como iglesia tenemos que levantarnos, porque tenemos la solución, mis amados hermanos. Usted tiene la solución a un mundo lleno de necesidades, a un mundo limitado, lleno de imposibles. Amado, usted tiene la solución. Eso fue lo que hizo Giesi. Y eso es lo que hace de especial este personaje, que muchas veces es un poco ignorado. Pero ahí estaba ese discípulo en la jugada. Ahí estaba ese servidor en la jugada. ¿Y qué fue lo que pasó? Vemos cómo entonces el profeta, inmediatamente que Giesi le dice, es que ella es estéril, enseguida le da a esta mujer sunamita una palabra, una promesa, para que esa matriz se abriera y ella concibiera, a pesar de los imposibles naturales.
Si pensamos de pronto que ella era una mujer que ya no menstruaba y que ya el viejito era viejito. Entonces, con todas esas imposibilidades de la naturaleza, biológicas, pero eso no era ningún imposible para el profeta, que actuaba conforme a la bondad, a la misericordia, al amor, a la compasión de Dios Todopoderoso. Amados, dejémonos usar por el Señor. Nosotros tenemos la solución. Y aunque nosotros seamos pocos, mis amados hermanos, Dios va a usar a aquel que se dispone para proclamar al Señor, para tomar a las personas sus necesidades y llevarlas a Cristo y traerlas a Cristo. Porque ya sabemos que Él lo puede todo, mis amados hermanos. Por favor, déjese usar por Dios. Sea sensible a la necesidad de su vecino. Sea sensible a la necesidad de las personas que están allá afuera. Es que muchas veces ni siquiera usted a veces les tiene necesidad de compartir, sino que usted va a orar por ellos. Usted va a llevarlos a la presencia de Dios y a dejarlos ahí en el altar del Señor con esas necesidades. Y listo, Dios se encarga del resto. Pero usted es sensible. Usted quiere que esa persona sea bendecida por Dios. Y sabe y tiene la solución. Tiene la solución en sus manos, hermanos. Y para eso el Señor nos escogió y nos apartó. Señor te escogió a ti, sin excepción. Te apartó, dice la palabra de Dios, desde el vientre de tu madre tú estás apartado para esta labor de llevar las personas a Cristo y de llevar sus cargas ante el Señor. ¿Cuántos intercesores hay aquí? Eso sí, nosotros, toda la iglesia, debe interceder, debe clamar, debe pedir. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos porque no pedimos, y a veces pedimos mal. Imagínense, es así de sencillo. Y nosotros todo lo complicamos. Y la fe es sencilla. Solamente es creer y actuar en fe. Así que, mis amados hermanos, es importante que nosotros nos dejemos usar por el Señor, porque Él es el que hace lo imposible posible. Tú sabes eso, ¿cierto? Tú misma eres testimonio de eso, ¿cierto? Esta mujer estéril hizo su sueño realidad.
cuando posiblemente nunca esperaba eso. Cuando de pronto posiblemente ella ya dijo no, realmente esto ya no es para mí. Pero Dios es un Dios maravilloso, un Dios grande y soberano. Y podemos aprender aquí y hacer esta primera aplicación. Cuando somos sensibles al Espíritu Santo, somos instrumentos de Dios para dar en el blanco de las verdaderas necesidades de las personas. Y esto es para todos los servidores, los discípulos, para todos los creyentes en Cristo Jesús. Así que dejémonos, mis amados, usar en las manos del Señor. Déjate usar, por favor, déjate usar. Vamos a ver otra segunda parte donde encontramos también a Giesi avanzando en una labor de servicio en el Espíritu, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y lo encontramos también en una segunda labor. No escribí aquí en el verso. Resulta que esta mujer, el Señor le dio un hijo varón. Y ya cuando él estaba muchacho, el niño creció, y cuando ya estaba muchacho, dice allí la Escritura que él estaba con el papá en el campo. Y el niño comenzó a enfermar y le vino un dolor de cabeza terrible, un dolor de cabeza que inmediatamente lo mató. Es decir, el niño murió de ese dolor de cabeza tan fuerte. Y esta mujer, ustedes se imaginan que esta mujer, cómo estaba su corazón lleno de dolor y entró nuevamente en amargura y le dice al profeta, en el verso 28, allí le dice al profeta: ¿pedí yo hijo a mi Señor? Es decir, ya le estaba echando la culpa al profeta. Oye, si yo no te había pedido un hijo, ¿tú por qué me lo diste a estas alturas? ¿Y a quién se lo dice? Pues fue Dios que se lo dio. Y le estaba reclamando y echándole la culpa a Dios, porque se lo había dado y ya tan rápido se lo había quitado. ¿Pero qué pasó? Pero nosotros entendemos que en medio del dolor y en medio de la amargura se dicen muchas cosas, mis amados hermanos. Se dicen muchas cosas que salen en medio de un corazón amargado y adolorido. Y en el verso 29, el profeta le dice a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes,
Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Qué tremendo. Dios no todo se lo revela a un profeta. Recordemos allí que en la primera oportunidad el profeta ni siquiera sabía, Dios no le había dicho, no, mira, es que esa mujer es estéril. Nada, él no sabía. ¿Quién le dijo? Giesi. Ahora en esta segunda parte, tampoco Dios le había revelado qué estaba pasando, qué había pasado con el niño. Él tampoco sabía que el niño había muerto. Hasta que entonces ve allí a la mujer llena de dolor, postrada allí a sus pies. Pero lo más tremendo y lo que en esta hora quiero resaltar es que le da el báculo a Giesi. El báculo era un bastón y ese bastón es signo de autoridad. Para que Giesi fuera hasta donde estaba el niño y pusiera ese báculo en el rostro del niño y resucitara. Como si dijera, Giesi, ves, hazlo por mí. Esta comisión tan importante, mis amados hermanos, él no se la hubiera concedido a Giesi si no hubiese él visto que era una persona digna de confianza. Y al mismo tiempo, también Giesi fue una persona de fe y confió. Mire, amado, confió como un niño. Él solamente tomó el báculo y se fue corriendo allá donde estaba el niño y lo puso allí en su rostro. Él confió en esa autoridad que le dijo, ves porque yo te lo estoy mandando. ¡Qué tremendo! Mire cómo nos enseña aquí realmente esto que hizo Giesi. Y él obedeció. El niño no resucitó, pero Giesi obedeció. Mire esta segunda aplicación. Es más importante la obediencia que el resultado. ¿Cómo dije? Es más importante la obediencia que el resultado. ¿Cuántas veces has medido la obediencia tuya por el resultado? Vino a mi mente el mandato de autoridad que recibimos de nuestro Señor, que recibieron sus discípulos y nosotros hoy. Ahí en Marcos 16, del 16, el 16 y el 17.
El Señor confió en sus discípulos. El Señor confió en ti. El Señor confía en nosotros. Tú eres digno de confianza. ¿Sí sabías? Mientras de pronto otras personas no confían en ti, pero Dios ha dicho, yo confío en ti. Tú eres digno de confianza para mí. Por favor, la cita de Marcos 16, 17, si me la pueden proyectar. Muchas gracias. Y el verso 16, podemos poner los dos versos. Bueno, sí. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué más sigue? Y el 18, ¿sí lo leímos? ¿Sí? Sí. Mire, mis amados hermanos, esto es la autoridad. Así como el profeta Eliseo le entregó el báculo en señal de autoridad para que Giezi fuera a darle vida a ese niño, esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha dado la autoridad a su iglesia, a ti, para que tú vayas. Para que tú vayas y levantes de los muertos a los muertos. Eso es lo que el Señor, mis amados, nos ha mandado y ha confiado en nosotros para mandarnos y nos ha dado esa autoridad. Y yo recordaba cuando el Señor le decía ahí a los discípulos y les hablaba de la reina de Sabá, que vino desde lejos a ver la sabiduría de Salomón, para conocer a Salomón, qué era lo que se hablaba realmente de Salomón. Y entonces el Señor les dijo, pero ¿saben qué? He aquí más que Salomón en este lugar, y he aquí más que Eliseo. Es nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Dios grande, el soberano, el creador de los cielos y la tierra, el que todo lo puede. Él nos mandó, Él nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Él nos dio la autoridad, mis amados hermanos. Hasta dónde nosotros como iglesia somos conscientes de eso, mis amados hermanos. Debemos levantarnos realmente como hijos de Dios y creer como niños. El viernes, precisamente en el día del ayuno, hablábamos de la fe y que nosotros debemos tener fe, como dice el Señor, como un niño. Y dice, si vosotros no tenéis fe como un niño, no entraréis en el reino de Dios.
nos compartía el hermano Antonio. Si nosotros no tenemos fe, como un niño. Y yo les contaba que en una oportunidad, Luisa, mi nieta, tenía como 6 o 7 añitos y fuimos a unas vacaciones por allá, por Isla Fuerte, y había un barranco más o menos alto y el tío José se subió a ese barranco y ¡boom! Y se echó, pues, se dio un clavado. Y entonces, ¿sabe cómo son los niños? Y Luisa de un momento a otro llegó allá arriba y entonces se quedó así, tenía la ruedita del… Y entonces le dice el tío que estaba abajo: mija, tírese, mija, que yo la cojo. Yo jamás pensé, mis amados hermanos, jamás se me pasó por mi mente que Luisa se iba a tirar. Y ella creyó, pero ella creyó en esa palabra que le dijo el tío: ¿yo te qué? Yo te cojo, tírate que yo te cojo. Y se ha tirado esa muchacha. Y cuando yo la veo tirarse, yo lo que hice fue pegar un grito. Pero sí, ahí el tío la cogió. Pero mire, y yo les contaba esa anécdota a los hermanos del ayuno el viernes, y veíamos que realmente es creerle a Dios. ¿Cómo qué? Como un niño cree a los adultos las promesas. Un niño cree lo que un adulto le dice. Cree que eso es cierto y no lo pone en duda, mis amados hermanos. Por eso es que el Señor nos dice: si no te haces como niño, porque debes tener fe y debes creer que lo que Dios te mandó a hacer, Él va a estar ahí. ¿Sí? Así que nosotros debemos ir, debemos obedecer como hizo Giesi con el báculo, pero los resultados se los dejamos a Dios. No te interese. Mire, eso nosotros hoy nos hemos dejado en este mundo, nos hemos dejado como impactar hoy en este tiempo de los resultados. Siempre estamos mirando resultados y resultados para allá y resultados para acá. Pero la obediencia la hemos dejado a un lado. Porque nosotros, si solamente vamos y tocamos una puerta de una persona para compartir la palabra y nos tiró la puerta encima, flojo, vaya a ser oficio. Ya nosotros, ay no, qué pereza. Aquí la gente no, yo no vuelvo. Y ya, me centré en qué, en el resultado. ¿Y mi obediencia qué? La dejo a un lado. ¿Por el qué? Por el resultado, por el mal resultado que estoy viendo. Porque estoy depositando mi mirada, mis ojos en un resultado y no en mi propia obediencia y no en el mandato de Dios, en que el Señor me está mandando. ¿Ves? Pon la mano sobre los enfermos y sanarán. Resucita muertos. Echa fuera demonios. Pero nosotros no creemos. Nosotros no creemos eso. Porque si oramos por un endemoniado y no salió, como le pasó a los discípulos, ¿sí recuerdan? Entonces ya realmente hasta ahí llegamos.
no lo seguimos intentando, no seguimos obedeciendo, porque comenzamos a cuestionarnos, somos nosotros mismos, pero no. Es un mandato de autoridad, mis amados hermanos, que la iglesia ha recibido, un mandato de autoridad que hemos recibido del Señor. Y en eso debemos nosotros poner nuestra mirada. Amados, déjale los resultados a Dios. Obedece a Dios. Es la obediencia. Debemos a ojos cerrados, así como hizo Giesi. Él no sabía si realmente el niño iba a resucitar o no. Simplemente obedeció al profeta, tomó el báculo y fue corriendo allá y lo puso en el rostro del niño. Ahí, esa fue su obediencia, su fidelidad a su maestro. Amados, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros por qué en nuestra mente comenzamos a pensar muchas cosas? Que eso no va a pasar. ¿Sí? Abrimos un grupo de Jesús en casa y pasa una semana. No fue nadie al grupo y ya lo dejamos. Ya lo dejamos tirado. No, la gente no va. No, eso no da resultado. Eso no es así. En cada labor que el Señor nos ha mandado a hacer, tenemos que perseverar, mis amados hermanos. Tenemos que perseverar. Y hacerle, y hacerle, y hacerle. Resultados, el Señor verá. Pero nosotros tenemos que obedecer. Si el Señor te manda a que ames y que perdones, obedece. Déjale los resultados a Dios. Si la otra persona ni te ama ni te perdona, no te preocupes. De eso se encarga el Señor. Pero tú obedece. Porque eres tú que tiene el mandato. Es a ti que te lo dio. No es al otro. Es a ti. Es a los hijos de Dios. Es a la iglesia. A quien el Señor Jesús nos dio un mandato de ir. De compartir su palabra. Así que, mis amados hermanos, no pongamos nuestra mirada en los resultados ni en las personas. Pon tu mirada en el Dios Todopoderoso, en Jesús de Nazaret, que te dio un mandato. Y te dijo, ves. Y así me imagino que él en su mente dijo, sí, si mi maestro, el profeta, me manda a hacer esto, yo voy. ¿Y nosotros qué? Si Jesucristo me mandó, yo voy a ir. Si Jesús me mandó a esto, yo lo voy a hacer. Eso es lo que nosotros debemos tener aquí y aquí, en nuestro corazón, para hacer las cosas. No sigamos nosotros en ese error de mirar las cosas que no resultan y pensamos, es que esto no es la voluntad de Dios.
porque centramos nuestra mirada en los resultados. Así que, amados hermanos, usted en esta mañana, ¿a quién va a obedecer? ¿Por qué vas a ir? Y ese fue porque lo mandó Eliseo. ¿Y nosotros por qué vamos a ir? Porque ¿quién nos mandó? Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos mandó. Vayan, vayan. Así que eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Yo quiero que te pongas en pie. Y yo quiero que repitas conmigo ahí, donde estás allí, y que repitas conmigo. Yo voy a ir porque Cristo me mandó. Repítelo. Fuerte. Con tu corazón. Vamos a ir porque Cristo nos mandó. Vamos a ir porque Él nos delegó. Porque su autoridad va con nosotros. Y si Él dijo que fuéramos y que oráramos por los enfermos y por toda esta comisión que nos entregó, Él lo va a hacer. ¿Y los resultados quién los tiene? Así que no nos vamos a preocupar más, mis amados hermanos. Confía en lo que Dios te ha mandado hacer. Amén, amén. Cierra allí tus párpados. Vamos a decirle al Señor, o realmente tú tienes muchas cosas que decirle al Señor. Quiero que cierres allí tus párpados y te concentres allí en la presencia de Dios. Porque tú sabes realmente lo que hay en tu corazón, debes decirle al Dios grande y poderoso. Al Dios maravilloso que te comisionó. Tú sabes qué decirle. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Bendecimos y glorificamos tu nombre y te exaltamos. Toda la gloria y toda la honra, Señor, te la damos a ti en esta mañana. Exaltamos tu precioso nombre y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, nosotros en un tiempo que no te conocíamos, y vivíamos desesperados, para allá, para acá, sin saber qué hacer, dejándonos llevar por ídolos mudos, dejándonos llevar por idolatrías de nuestro corazón, por nuestros pensamientos,
pecaminosos. Pero hoy, Señor, podemos en esta mañana que estamos aquí reunidos por tu gracia, porque tú nos rescataste, Señor, como dice el apóstol, de esa vana manera de vivir. Y tú nos rescataste, mi Dios. Tú nos sacaste de allí, Señor. Bendito Dios, para estar delante de ti, para estar en tu presencia, mi Señor. Tú nos sacaste de allí, Señor, de ese lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, como reza el salmista. Señor, gracias. Gracias. Levanta tu mano. Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque no estás desesperado. Porque Él tomó tus cargas. Y tus imposibles están en su presencia. Tus sueños están en su altar. Y Él no ignora nuestros sueños, porque Él es el cumplidor de nuestros sueños. Él es el que cumple las promesas. La gloria es tuya, Señor. Alábale, adórale. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y bendícele, dale gracias. Dile, Señor, tú has hecho grandes cosas, grandes maravillas en mi vida. Pero, Señor, quiero cada día disponerme más y más para ser ese instrumento en las manos tuyas, Señor. Quiero dejarme usar por ti. Levanta tus manos y dile, Señor, quiero dejarme usar por ti, Señor. En este tiempo, Señor, de tanta necesidad, Dios mío, no podemos seguir, Señor, estando allí indolentes. No podemos seguir, Señor, y hacernos de la vista gorda, como si no fuera conmigo, como si eso no me interesara. Señor, yo quiero ser sensible a tu voz y dejarme guiar por ti, Señor maravilloso, ser un instrumento en